A mí me gustan mucho los juguetes. Y si Playmobil no existiera, yo sé que yo sería coleccionista de juguetes en general. Pero como existe Playmobil, es Playmobil primero y lo Y demás lo otro. después. Buenas, ¿cómo andan? Esta es la segunda parte de la entrevista a Adrián Limón. Si no vieron el primer capítulo, les dejo por acá un link para que vayan a verlo y no se pierdan ese primer episodio. Y si ya lo vieron, los dejo que puedan seguir disfrutando de este contenido. Mencionaste varias veces que eras obsesivo y me pregunto qué tipo de coleccionista sos, si, bueno, preguntas que se hacen habitualmente, tipo cajita cerrada, cajita abierta, tenés un registro exacto de tu colección, cómo tenés esa colección en tu casa o en tu estudio, digo, está exhibida, está guardada. Mira, por temas de espacio, las aquí en México la casa habitación es muy cara, no se puede tener algo tan grande donde se puedan usar cosas. Afortunadamente mis papás me ayudaron y tengo un espacio como una bodega justo aquí en el departamento donde los puedo tener, porque antes donde yo hacía mis fotos era una habitación y ahí mismo era la bodega, entonces entraba así a tomar fotos y tenía que sacar cajas y cajas a la sala para pues, yo poder trabajar porque no había espacio, ¿no? Ahorita no, ahorita ya tengo un espacio grande para hacer fotografías, más la bodega, pero no es suficientemente grande como para tener algo exhibido. Voy a subir fotos o te puedo mandar fotos de lo que tenemos aquí en la sala. Pusimos como unos exhibidores con juguetes, pero son juguetes que nos gustan a Alfredo y a mí, o sea, tanto cosas de él como cosas de terror, como cosas mías. También tengo algunas colecciones de otros juguetes. A mí me gustan mucho los juguetes. Y si Playmobil no existiera, yo sé que yo sería coleccionista de juguetes en general. Pero como existe Playmobil, es Playmobil primero y lo Y demás lo otro. después. Entonces, pero en esta vitrina pongo varias cosas, ¿no? De lo que tengo, pero si hay algo que me gusta y veo en alguna tienda y digo, no, de verdad está muy bonito, si lo quiero, me lo compro. No importa qué marca sea, no importa de qué línea de juguete sea, siempre y cuando a mí me guste, lo compro. No tengo colecciones completas de otras cosas más que de Playmobil, que de hecho aquí hago un paréntesis. Al extrañar con la dinámica que tenía con Playmobil de solamente hacer Playmobil y no hice otro tipo de fotografía durante muchos años, una de las cosas que me gustaba mucho era el retrato. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo de retrato con juguetes? Y un día caminando por estos mercados que son gigantes de juguetes aquí en la Ciudad de México, juguetes antiguos, veo una Barbie nigeriana que trae el cabello así en afro gigante y un vestido dorado impresionante. Dije, la quiero para fotografiar, ¿no? Entonces la compré, hice la fotografía de la muñeca y siempre hubo una Barbie que en fotografías yo había visto que me gustó mucho, que es se llama Whitney, Totally Hair, es una muñeca que trae la boca cerrada. Dije, qué bonita está desde que la vi en internet y decidí comprarla, pero resulta que es una muñeca excesivamente cara y difícil de conseguir. Bueno, pues ya la conseguí y le hice su retrato. Entonces, y después conseguí otras figuras, ¿no? Tengo varios retratos y varias fotografías de otras figuras que no son Playmobil. Sin embargo, no subo tanto de esto a mis redes porque cuando subo estas fotografías nadie les hace caso. Me doy cuenta que el fandom de que tengo yo ya en Instagram es exclusivo de Playmobil, ¿no? O sea, y cuando subo otras cosas que no son Playmobil, como que no les gusta, ¿no? Pero sí tengo más material, que Pero no es Playmobil exclusivamente. coleccionás otras cosas que no sean Playmobil. O sea, Sí, o sea, por coleccionás Barbie, ejemplo, en ese digamos. momento empecé a comprar Barbies vintage que me gustaban justo por las caras o porque quería hacerles fotos, pero conseguí como 6 o 7 que, bueno, no es que sean como cualquier Barbie, o sea, conseguí Barbies que según yo sí son bastante bonitas y codiciadas en el mundo de los coleccionistas de Barbie, pero fue como, es suficiente, ¿no? Ya no más. Y con otros temas también, o sea, incluso Lego a mí me gusta mucho, tenemos una vitrinita pequeña de figuras de Lego y nunca he hecho, eso sí, nunca he hecho fotografía de Lego, siempre he querido hacerla con un set que tuve de niño que tengo acá, que es el del fantasma de Lego, que es como un castillito de este tamaño y se abrían las puertas y salía el fantasma. Eso es algo pendiente que todavía quiero hacer, pero
pues todo está enfocado en Playmobil, ¿no? En realidad, el 99% de mi material fotográfico es Playmobil en todo, porque se ha producido tanto que se ha comido todo lo demás. Claro. Y, ¿y yo? ¿Tenías una pregunta? No, quería saber si. Bueno, me interesa ver esa vitrina después para ver qué otras cosas coleccionan. Mencionaste que hay algo de Te mando la Monsters. foto para que si quieres la podamos subir aquí cuando hable de ella. ¿Hay algún antecedente de coleccionismo en tu familia o cómo surge esto? Yo creo que soy el primero en hacerlo así. O sea, mi mamá me cuenta que uno de sus tíos coleccionaba juguetes también, pero y tenía como un librero lleno de juguetitos que iba coleccionando a lo largo del tiempo y de los años. Pero no era, o sea, hasta donde ella sabe, no sabe mucho como para que hubiera tenido una conversación con este tío. O sea, el tío de ella murió cuando yo tenía como 2, 3 años, ya era muy grande en esa época, entonces no se sabe qué pasó ni con esos juguetes ni con esas cosas. Pues, no se sabe nada. Lástima, porque sí me hubiera gustado conocerlo más y pues saber qué significaba para él este mundo del coleccionismo, porque creo que es la única persona que conozco familiarmente que es coleccionista. O sea, nadie más, ni mis hermanos, ni mis papás, ni primos que conozca cercanos son coleccionistas tal cual. Creo Ujú. que soy el único y que, mira, eso es muy cierto. Si me preguntan si yo recomendaría, diría, el coleccionismo no es algo que tú elijas, o sea, simplemente es algo que tú eres. Y si no eres coleccionista, qué bueno, porque no vas a invertir fortunas a veces por cosas que realmente no necesitas, ¿no? Pero sí entiendo lo que el coleccionismo significa, es un disfrute intenso, intenso, o sea, te da una felicidad que, que es súper bonita, porque incluso cuando las situaciones son difíciles, te sientes mal, o hay ciertos temas difíciles de la vida, la colección siempre ayuda como a darte ese peso, ese ánimo, que digo, es curioso porque son cosas físicas, son materiales, no tienen alma, pero sí generas un vínculo emotivo con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, si te digo qué significa la figura del chino de Playmobil, para mí es una ventana directa a mi infancia y por lo tanto él es el que representa lo que siento directamente con Playmobil y el vínculo con Playmobil, por eso es que es tan importante, porque es justo esa ventana a mi infancia y a ese primer vínculo de ilusión, felicidad, disfrute, ¿no? Y que qué bonito que yo creo que eso la mayoría de los coleccionistas, no importa de lo que colecciones, sentimos, ¿no? Un vínculo que nos hace felices, ¿no? Que los demás no lo van a entender, no importa que los demás no lo entiendan, tampoco lo tienen que entender, pero se disfruta demasiado, ¿no? Y los que son coleccionistas lo entienden. Aquí sí es como nos reconocemos entre nosotros mismos, ¿no? Porque sí sabemos hasta dónde nos puede llevar esto. Y como todo, hay que tener cuidado de no caer en excesos, pero Claro. pues es súper bonito mantener esto activo y espero, yo digo y creo, esto va a durar toda la vida, ¿no? O sea, ¿Cómo, sí, ojalá que tenga muchos años más. ¿Cómo es la escena de coleccionismo, particularmente de Playmobil ahí en México? Me hablaste de los tianguis o de los lugares ahí de compra tipo pues mercadillo, pero ¿hay alguna comunidad? Acá en Argentina tenemos este grupo que se llama Playmobil Argentina, que los chicos en Capital Federal organizan un encuentro una vez por mes. O sea, hay una comunidad específica de Playmobil para eso. ¿Tienen algo parecido ahí en Ciudad de México? ¿Cómo? sí, sí hay. O sea, y debe de haber como muchos amigos. Mira, yo cuando empecé esto, que fue como en el 2005, yo hice un grupo de amigos muy que empezaba como a crecer y a crecer y a crecer y que nos reuníamos una vez al año en casa de uno de ellos porque era el cumpleaños de otro de ellos, entonces nos reuníamos todos, hasta nos quedábamos a dormir y nos las pasábamos hablando todo el día de Playmobil y era genial. Y eran mis amigos de Playmobil. Conforme fueron pasando los años, muchos dejaron algunos de coleccionar, otros se fueron perdiendo, algunos hasta se pelearon, o sea, hubo como amistades rotas, entonces empezaron como a segregar hasta que desapareció solamente de eso, ese grupo original. Sigo manteniendo dos amigos
Y desde entonces, o sea, sí tengo muchos conocidos y gente que aprecio mucho, coleccionistas en México, pero desafortunadamente ha habido muchos problemas incluso entre las asociaciones que hay aquí en México de Ajá. coleccionistas, son muy rivales, entonces tienden a buscar conflicto entre ellos. Por lo tanto, decidí no involucrarme. O sea, yo cuando voy normalmente a los mercados de Playmobil me llevo muy bien con todos, pero no tengo cercanía casi con nadie. Son exclusivos, así, amigos que yo tengo de Playmobil, pero tal cual, y que sí me gustaría, ¿eh? O sea, que existiera como una comunidad como la que ustedes tienen en Argentina o como los que hay en España, de grupos de coleccionistas que se juntan y conviven y tienen como cosas en común. Como yo lo tuve al inicio, me gustaría que existiera, pero bueno, si hay, no estoy siendo parte de ellas. El Playmotianguis, este grupo que te comento, es como el grupo más grande que existe en México ahorita de coleccionistas de Playmobil, que funciona más como compra y venta, más que como una comunidad de compartir cosas de coleccionismo o cuestiones personales, es meramente compra y venta. Y yo soy feliz ahí porque consigo lo que necesito. Tengo conocidos con los que me llevo mucho, pero, o sea, no hay realmente tanta interacción con ellos Mm. como me hubiera gustado que existiera. Incluso hay vendedores con los que me llevo, o sea, hay muy pocas personas, en realidad poquísimas, que saben que yo trabajo para Playmobil, pues, ¿no? En realidad creo que eso es algo que me gusta pasar muy desapercibido porque yo llego a comprar, a chacharear, como Claro. decimos, que es buscar piezas, ¿no? Eh, y pues estar entretenido en lo mío. Que de hecho, terminando esto, voy a irme para allá, voy a estar como Bien. una hora y media. Hoy es fin de semana. Tengo un par de preguntas más, pero creo que ya me hablaste un montón de cosas que tenía anotadas para más adelante. Quizás volvemos con alguna. Quizás seguimos Perdón hablando. si me extiendo a veces demasiado. Tú puedes No, no, detenerme cuando la quieras, ¿eh? idea Y es decirme, espérate, espérate. que hables vos. ¿Qué tan popular es Playmobil hoy en México, digamos? ¿Es popular solo entre coleccionistas? ¿Es popular entre niños? Digo, ¿tiene una presencia importante Playmobil en jugueterías, en las infancias? Mm, fíjate que eso es curioso porque creo que Playmobil penetró demasiado en México durante los ochentas y principio de los noventas. Yo creo que tanto aquí como en Argentina y en muchos otros lugares, Playmobil se veía como un juguete caro. No, nunca fue un juguete barato, Mm. pero sí fue un juguete que estaba presente en las jugueterías de una forma en la que era imposible no verlo. Y con esto me refiero a que, pues, seguramente todos los niños de los ochentas, de los noventas, principios que pues iban a las jugueterías, tuvieron contacto con Playmobil o tuvieron Playmobil. Entonces, estos niños ahorita que son coleccionistas o padres, siguen fomentando el juego con Playmobil porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Las nuevas generaciones en general, y esto es a nivel mundial, pues se nota que están dejando de jugar con juguetes en general. Entonces, pues Playmobil, digo, aparte, porque Playmobil no le está yendo pésimamente solo por el tema de la situación con los niños, sino por temas directos con su misma gestión de la empresa durante los últimos 10 años, pero obviamente también le afecta a esta otra parte. Siempre ha tenido temas complicados en México. En el 98, cuando la distribuidora se fue, se supone que el problema tuvo que ver de que Playmobil México no se puso las pilas, no estaba aplicándose lo suficiente para competir con las nuevas líneas de Mattel que estaban metiendo de Hot Wheels o los Max Steel o las nuevas líneas de Barbie. O sea, Playmobil se rezagó y Alemania dijo, ¿sabes qué? Te estás rezagando, quitamos la distribuidora de México, ¿no? Desaparece cuando México representó un mercado muy grande durante los 80s y los 90s. Incluso también se producían aquí por Aurimat, así como allí es Antex, Sí. aquí los hacía Aurimat, y a veces los distribuía hasta Mattel.
pero sí existe el conocimiento tangible en México. Muchas personas lo confunden con Lego, pero aunque lo confundan con Lego, ubican la figura y aunque no sepan qué es Playmobil y qué es Lego, lo han visto en su vida. O sea, sí existe en el imaginario colectivo de la cultura popular la figura del Playmobil en México, sí es fuerte, es poderosa y creo que si se mantiene todavía vivo es gracias a la gente de los 80s y los 90s, de esas generaciones, que siguen fomentando el juguete para sus generaciones futuras, ¿no? Para sus hijos, para incluso nietos que regalan este juguete, que pues al final sí es muy bonito, es muy didáctico, es muy afable, es muy feliz el concepto de Playmobil, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que es muy fácil, con lo que se puede jugar muy fácilmente. Aparte es un juego inmediato, ¿no? Que eso es lo que propone Playmobil. Ábrelo y ponte a jugar. No tienes que hacer tantas cosas tan elaboradas para disfrutar. Entonces, sí es fuerte, no como debería ser antes. O sea, las jugueterías no están vendiendo ya tanto Playmobil, pero bueno, esto se debe a las dinámicas del mercado, a otras marcas, a que el Lego se ha comido prácticamente todas las jugueteras. Entonces, también tiene mucho que ver esto, ¿no? Las nuevas, los nuevos mercados que existen. Sin embargo, sí te podría decir que Playmobil está muy presente, al menos aquí en México, sigue muy presente. Quiero volver un poquito a tu época de estudiante. Ya me estuviste comentando un Claro, poco claro. de la carrera en la que estabas, cómo llegaste a estudiar fotografía. Me mencionaste a Félix Hernández, es un fotógrafo mexicano también. Sí. ¿Qué otros referentes tenés dentro de la fotografía que sean o no específicamente del mundo del juguete, digamos, ¿no? Como... O sea, hay muchísimos. O sea, hasta te puedo hablar de Sebastián Salgado. O sea, pero, pero referentes, o sea, que funcionen para mí, porque incluso hay fotógrafos de moda mexicana como Iván Aguirre o Enrique Leiva, que admiro su trabajo, admiro sus colores y a veces ese trabajo que justo no pertenece al mundo de juguetes me hace pensar, ¿por qué no llevar como estilos distintos al mundo de juguete, ¿no? Y experimentar con otras cosas. Sin embargo, o sea, hay algo que no he mencionado y que, digo, lo he mencionado en otras entrevistas y en otros comentarios, pero que es imprescindible y que tengo que hacer mucho hincapié, independientemente de otros fotógrafos que son maravillosos, es que mi mayor influencia, a pesar de que Félix Hernández fue como mi mentor en este aspecto y él es el que me llevó o me ayudó a darme las herramientas para llevar mi trabajo a otro nivel, el que realmente me ha dado los conceptos, la idea, la esencia y las emociones tal cual, es Willy Vaireta, que es, yo creo que es un fotógrafo excesivamente desconocido, si no es que nadie lo conoce, porque él es el fotógrafo de Playmobil de los 90s. Y digo que ese es el más influyente en mi vida, porque él fue el quien me permeó. Él, gracias a él es que yo empecé a hacer fotografías inconscientemente, porque no existía otro referente en ese momento más que las fotos de Playmobil por las cuales yo decidí hacer las fotos con mi isla, ¿no? Entonces, en ese punto, creo que a él es al quien le debo esto, incluso el estilo que yo hago en fotografía con Playmobil, que es este tema también de utilizar demasiado los ocasos, utilizar estos cielos dramáticos y luces dramáticas, es porque es lo que más me ha inspirado por sus catálogos. De hecho, tengo una colección de catálogos, tengo todos los 90s en catálogos, tengo varios de los 80s, pero los 90s están cubiertos, ¿no? Todo lo que él trabajó hasta el 2005, pero del 93 al 2005, pero todo lo que tengo es un agasajo visual, o sea, para mí son libros. Esto debería estar en un libro con pasta dura, más allá de un Mm. catálogo, ¿no? Porque las fotografías tienen una calidad impresionante y algo que yo valoro de él y de su trabajo es que todo lo hacía en una sola toma. Ahora, esto es curioso porque yo no sabes, cuando yo descubro este mundo de la fotografía y empiezo con lo de la isla, pasan 2, 3 años, yo creo que sí, por el 2009, más o menos por ahí, 2010, yo digo, ¿quién es quien hacía estas fotos? Porque cuando soy consciente de que alguien hizo estas imágenes, dije, ¿quién fue? Y me pongo a investigar y me pongo a investigar
no había información en ningún lado, entonces decido buscar directamente en las fuentes de Playmobil. Me compro el libro de los 30 años, que de hecho es el mejor libro informativo que existe, porque el de los 40 años redujo información, pero el de los 30 viene más Mm, explícito todavía. Entonces compro el libro de los 30 años, que en ese momento pues, no tenía mucho tiempo, y compro el Collector, porque dije, a ver, o sea, no, ni siquiera sabía que era el Collector en el 2010. Y cuando me llega, o sea, lo primero que hice cuando vi el Collector fue decepcionarme porque dije, híjole, no trae nada de texto, yo quería más información. data, data. Ya, pero ahorita es mi Biblia, o sea, el Collector sirve como no tienes idea porque me pongo a ver referencias, o sea, aprendí demasiado gracias al Collector, aunque no trae texto. Y el otro, pues es mucho más explícito, es informativo, pero desafortunadamente no contiene nada sobre la imagen de Playmobil, pero tiene Mm, fotografías impresionantes, impresionantes y de este tamaño en el libro, porque dices, wow, qué bonitas se ven impresas en este papel, en estas sí. tintas, y son fotografías de este fotógrafo como de los años 80. Eh, Justo en el 2012, y esto es otra anécdota que yo tengo, Playmobil en Facebook, te digo, los he seguido siempre, lanzaron una plataforma, una aplicación dentro de Facebook que se llama My Story, y no sabes lo arrepentido que estoy, es una de las cosas que más me arrepiento como coleccionista, porque Playmobil sube una línea del tiempo a la que podías acceder, que venía desde 1972, o sea, desde los primeros bocetos, hasta el 2012, que era el momento actual en ese entonces, donde te narraba por año qué pasaba con Playmobil, ¿no? Iban subiendo cada mes más información y más información. Me puse a investigar incluso con inteligencia artificial en internet información sobre esta plataforma, no se ha encontrado nada. Y por lo que sé, espero que alguien haya tomado capturas de pantalla mínimo, porque ahí te explicaban, o sea, como un ejemplo, en 1986, cuando aparece el primer, no sé si fue 85, 86, cuando sacan la expedición polar, que viene el iglú, que vienen los Ujú. esquimales, que vienen pues, estos elementos del polo, ¿no? Del polo norte. Y me parecía impresionante porque hablan de cómo fue un fracaso total. Y te venía explicado hasta los diseños, los bocetos y todo. Qué bueno. Y yo dije, no puede ser que nadie le tomó capturas a esto, ni yo lo hice. Entonces toda esa información se perdió. Venía la serie victoriana en el 89 de cómo se desarrolló, cómo fue un fracaso, cómo Hans Beck pensó en mezclar diferentes conceptos europeos, alemán, inglés y francés para crear toda esta serie, el fracaso de los sets de soldados de esa época, o sea, venía detallado y venían hasta videos. Nadie guardó nada de esto. Y, y lo lamento demasiado, porque era información de exclusiva que estaban dando a conocer y pues no existe. ¿Era En esa línea una página aparte de Facebook o estaba dentro de Facebook esto? estaba dentro de Facebook, Dentro de entrabas a Facebook. Playmobil y aparecía una línea que decía My Story, le dabas clic y te abría una aplicación ahí mismo donde venía esta Mm, línea del tiempo. Y en 1993, en el año del 93, no venía el desarrollo de la nueva serie de Caballeros. Lo que venía es la historia del fotógrafo que desarrolló claro. esa nueva como cambio de imagen de Mm, Playmobil en el 93. Entonces, cuando yo lo leo y veo el nombre del fotógrafo y veo su historia, quedé alucinado, ¿no? claro, Me claro. maravillé porque por fin podía conocer quién fue el fotógrafo, que de hecho busqué ya tenía años buscando, ¿no? Y tratando de No encontrar había data. información sobre él y no había nada. Es el único fotógrafo del que conozco. O No es sea, el mismo de los nadie más. ochentas. Setentas, ochentas no es la misma persona. Es otro fotógrafo. No, son diferentes. Él entró directamente en el 93. A él lo contratan porque Playmobil, después del 87, que empezó a meter como fondos con pisos y tierra y cielos y pastito y elementos artísticos para hacer las fotografías, querían reducir costos porque acababan de mejorar muchísimo la calidad de los productos, invertir muchísimo en moldes nuevos, en nuevas fábricas, entonces tenían muy gastados y querían ver la posibilidad también de renovar su imagen. En el 93 llega este fotógrafo y propone
reducir costos de material artístico en cuanto al uso de maquetas para cada caja y dice, vamos a reducir esto y vamos a hacer un fondo liso para cada caja. Lo que vamos a cambiar ahorita es que la imagen ya no se va a determinar por el fondo, sino por la luz. Por lo tanto, vamos a hacer casos y a generar como una nueva visión teatral. Es esto, literal, porque es como si estuvieran en un teatrito con un telón de fondo y con luces de varias direcciones. No tienen una luz coherente, no es una luz que venga de un sol o de una lámpara, sino vienen como de muchas partes las luces. Es una luz teatral. Entonces, define esa imagen y se abaratan los costos. Las fotografías de dioramas siguen todavía utilizando material de arte para los catálogos, pero las de cajas ya no. Ahora solamente son fondos recortados, telones y luces. Se acabó, ¿no? Y los pisos son lisos. Él llega y explicaba cómo su primer trabajo, que fue con los caballeros, pues representó un trabajo descomunal y venían detrás de escenas. Sí tengo esas imágenes, pero las tengo desafortunadamente así de 150 píxeles por 70 píxeles. O sea, si las expandes se ven terribles, pero se ven, o sea, las fotos del catálogo, de los que tengan el catálogo, si no, los podemos mostrar aquí. En el 93, las primeras que él hizo fueron para el catálogo, no para las cajas, que es una donde se ven unos caballeros en una justa, ¿no? Sí. Que están combatiendo y se ve atrás el castillo y al lado, del lado derecho, se ve como la carpa de la justa donde están los reyes. Bueno, esta imagen, junto con una vista como aérea del castillo y otra donde se ve la torre del dragón, la del varón, y atrás el castillo pequeño, el 3667. Son 3 fotos, ¿no? Venían las 3 y se ve la toma abierta, donde se ve dónde termina la mesa, donde se ve como debajo de donde están parados los Playmobil hay como maderas para sostener como las lijas o los materiales, los pisos, claro. Se ve dónde terminan los fondos, se ve dónde están sostenidas algunas lámparas. Entonces esto es súper bonito porque también había un compilado de imágenes, las diapositivas originales de las cajas, como por ejemplo la del Festín Medieval, que es una de las cajas más famosas de Playmobil. Esas las guardé, pero no sé si no están en muy buena calidad, donde se ve la imagen completa y se ven las lámparas que están iluminando la escena del set, o la del tren del oeste, que esa también la vi después, donde también se ve dónde termina la mesa, ¿no? De la fotografía original. Porque son las diapositivas finales y me parecen espectaculares. Bueno, ahí es donde yo lo conozco y la misma plataforma te permitía hacer un concurso. Ese fue el primer concurso de Playmobil en el que yo participé, donde tú tenías que escribir una historia, por eso se llamaba My Story. Cada mes alguien subía su historia, había votaciones y si ganabas, cada mes Playmobil le regalaba un tema completo al ganador. O sea, si yo ganaba y yo decía yo quiero piratas, me mandaban todos los piratas de ese momento, que eran los del 2012, o si yo decía yo quiero de Dollhouse, la casa de muñecas, todo lo que existía de Dollhouse o lo de medieval, así, ¿no? Entonces, Playmobil regalaba cada mes un tema completo a quien ganara. Y yo participé y gané con la historia que yo puse. Pero lo más interesante es que cuando alguien ganaba, por ejemplo, creo que fue, no sé si fue un argentino, de hecho, quien ganó en uno de esos meses, y su historia era sobre Navidad y cómo Santa Claus fue importante para él porque Playmobil era la única época en la que recibía juguetes de Playmobil en Navidad y por lo tanto Santa Claus era igual a Playmobil y lo que le ilusionaba. Él gana ese mes y Playmobil le manda un video y lo subía a redes sociales donde está en ese momento no sé si era como un CEO de Playmobil y como parte del equipo de Playmobil en la planta con un Santa Claus gigante felicitando a la persona que había ganado, o cuando ganó otro que también hablaba de los piratas de Playmobil en su infancia, estaban ellos sobre el barco en el Fun Park en Alemania, el gigante, navegando y los saludaban desde ahí, se vestían ellos como piratas. Entonces, cada vez que un coleccionista ganaba o había un ganador, mandaban un video que tuviera que ver con la historia que ellos habían escrito. Entonces yo hablé en mi historia
de cómo me había ilusionado siempre Playmobil y cómo me había llevado hasta la fotografía y que por fin conocía al fotógrafo gracias a esa línea del tiempo y que era él quien me había inspirado y demás. Fue maravilloso que el video ganador, o sea, que para felicitarme lo hizo él. O sea, Playmobil Qué busca bueno. al fotógrafo y él me manda un video felicitándome por haber ganado, que fue maravilloso. Estuvo en YouTube mucho tiempo, yo lo descargué. Desafortunadamente ese disco duro murió y en YouTube retiraron el video. Se los pedí a Playmobil y me dijeron, no tenemos ni idea qué pasó con ese video, ¿no? Entonces ya no está. Espero en algún momento recuperarlo. He intentado contactar a este fotógrafo, no lo he logrado. De hecho, un amigo alemán fue a su local, lo vio, habló con él, él le dio un contacto, más bien le ofreció su correo para que yo le escribiera. Le escribí, pero no me ha respondido hasta la fecha. Entonces, pues seguiré intentando, porque sí me gustaría conocerlo en algún momento. Incluso si llego a ir a Alemania próximamente, lo que voy a hacer es ir a buscarlo. Él vive en Nuremberg. Y pues sí, porque al final es mi inspiración, ¿no? Mm, Es mi, sí, sí. él me motivó y por lo menos para mí es muy importante poder conocerlo. Qué bueno. Entonces esta es la experiencia. Con Álvaro, vi la entrevista que hicieron con Álvaro durante la pandemia ahí en Playmobil Argentina, con Álvaro Iparraguirre, y con él mencionaban también un poco algo sobre las fotografías anteriores, que son estas que mencionábamos recién, del fondo de blanco hacia Los celeste. degradados. Ujú. Eh, Mencionaban también como la imposibilidad de recrear ese tipo de escenas hoy en día, no sé si por las cámaras fotográficas, por las luces. Pensé que era ese mismo fotógrafo el que mencionabas, pero no, parece que es otro. También hay que Sí, seguir es todo. investigando. Bueno, hay que ver, desde los 70. De hecho, hasta donde yo sé, o sea, antes de él, no era uno fijo, como que eran Mm, muchos, o sea, como que contrataban fotógrafos que tal vez trabajaba un año y luego se iba y regresaba y venía otro, entonces lo que tenían ellos era como un protocolo de, pues un esquema, ¿no? claro. Básico, por eso decían, Mm, queremos fondo liso, o sea, degradado, y queremos una iluminación plana. mm, El que mencionaba justo esto que dices de la imposibilidad es Álvaro, porque él tiene más experiencia con el tema de la fotografía análoga y tal vez los flashes de bulbo, o sea que pues eran muy distintos a cómo funcionan ahora. Y que más la forma en la que él explica que era imposible, o bueno, es imposible según él de representarlo o de recrearlo es porque pues sí hay un cambio tecnológico, ¿no? Y como cada cambio tecnológico, los resultados también cambian, ¿no? Independientemente de eso, sí se puede lograr un poco, pero sí había algo que generaba, obviamente, la fotografía análoga y ese tipo de iluminaciones que pues, eran muy de la época, ¿no? Y si te das cuenta, muchos juguetes, no nada más Playmobil de los años 70 y de principios de los 80, pues tenían cosas muy similares, fondos lisos o degradados o puestos en cicloramas simplemente y fotografiados con una pantalla de luz o dos y ya, ¿no? Por eso te digo, o sea, sí me gusta mucho esa fotografía. De hecho, las cajas de los 80s, no sabes cómo me gustan. Antes yo era 100% 90s, ¿no? Hasta que empecé a ver un poquito más los 80s y dije, no, la fotografía de los 80s sigue siendo súper bonita. O sea, tiene algo mm. que transmiten que sigue siendo muy Playmobil. De hecho, es lo más Playmobil que existe, la fotografía de los 70s y de los 80s, porque cualquiera que piensa en eso, en el color azul cielo, el color celeste, es Playmobil, ¿no? Y estas Mm, cajas son meramente de este color, cosa que en los noventas cambia. O sea, en los noventas tú entrabas a una tienda y veías los anaqueles de Playmobil y solo veías colores intensos, sí. mucho color intenso, Mm, pero el azul se perdía. Aunque todas las caras laterales eran azul, mantenían el mismo sí. tono, pero lo que se veía a primera vista eran las fachadas, que eran mucho color, ¿no? Y el Sí. logo gigante, porque fue cuando hicieron el logo lo Mm, más grande posible. Entonces, sí creo que es súper bonito el tema de la fotografía. Lo que sí puedo decirte que es impresionante son los dioramas traseros de las cajas de los 80s. Se me hacen una pasada. Algunos, incluso más terminando los 80s, que es por el 87, cuando renuevan la serie del oeste, las cajas traseras, las fotografías son
maravillosas, porque fue la primera vez que empezaron a cambiar un poquito la intención de la luz y empezaron a darle como matices más Mm, realistas para las fotos, en vez de hacerlo ver como una fotografía de estudio con materiales artísticos, ya le querían dar como un poquito más de intención a la foto. Que esto llega a su epítome en los noventas, claro. cuando este fotógrafo decide ahora sí iluminar de una forma coherente la imagen con estos ocasos que te estoy mencionando, ¿no? Y con luces muy duras Mm, y sombras muy marcadas, muy profundas. Eh, a mí me gusta más este estilo dramático, pero justo he tratado de combinar en las fotografías a veces que hago como los estilos artísticos ochenteros, pero dándole este efecto más dramático mm, noventero y agregando los efectos más actualizados para hacerlo ver sí, moderno. O sea, sí. creo que es eso, ¿no? Mi trabajo prácticamente se resume en eso, en una combinación de estos elementos, ya con un toque personal que le trato de dar para hacerlo ver un poquito Mm. más actual, ¿no? Ahí Pero atrás tuyo tenés exhibido esta representación o cover que hiciste de la cajita, de tu cajita favorita. así es. Justo te iba a preguntar ahí si tenés, solés hacer copias de tu trabajo, si tenés la posibilidad de comercializarlo, si has hecho exhibiciones, no solo de tus trabajos como Playmobil, sino otros trabajos tuyos de fotografía. Exhibiciones de otro trabajo no, todo ha sido exclusivamente con Playmobil y no con la marca tal cual, sino a través de Oliver Schaffer. Con él he trabajado exposiciones y ahorita hay exposiciones activas en Europa con él Mm, donde mi trabajo está expuesto, o sea, casi siempre está expuesto y hasta hemos trabajado cosas artísticas como recreaciones de obras de arte con Playmobil. Eh, y sí, o sea, sí puedo vender, de hecho quiero empezar a vender, yo creo que va a ser a partir de mayo que empieza a lanzar como fotografías para venta. Esta que está acá atrás todavía no ha salido, o sea, no la he mostrado en redes sociales, porque esto es el trabajo en conjunto que estoy haciendo con este amigo que te digo de pintura. Él es pintor, se dedica a trabajar con óleo y su técnica de espatuleado, que es como rayar el óleo en sus lienzos. Él se ujú. llama Iván Madrigal y es un amigo ya como de 11 años, muy cercano, y decidimos hacer una colaboración fotografía-pintura. Entonces yo hice 3 fotos y están impresas en gran formato, como en 2 metros por 1,5 más o menos, y él los va a intervenir con su técnica de espatuleado. Esto va a salir en marzo y de hecho, por eso hice un anuncio hace como un mes de El Chino. Va a ser una exposición exclusiva del Chino porque resulta, o sea, Mm, cuando nos conocimos, que algo que teníamos en común, aparte de que éramos coleccionistas de Playmobil, llamábamos esto, es que para los dos nuestra figura favorita de toda la vida fue el chino. Entonces la exposición se llama El Chino el y dijimos, chino. vamos a jugar con esto. Y una de las cosas que pensamos es hacer un tríptico, son 3 fotografías, 3 imágenes que yo creé y que él va a intervenir. Digo, no puede ser al revés, porque primero tiene que ser la fotografía para que él la pueda intervenir, no se puede imprimir sobre algo que ya está trabajado con él. Pero yo creé 3 imágenes, una de ellas es esta, que justo es la escena original de la caja, está planteada y diseñada exactamente igual, en las mismas poses, en los mismos ángulos, en las mismas elevaciones, porque hay unas figuras que están más arriba, pero llevándolo a completamente mi estilo, ¿no? Que es dándole estos ocasos. La voy a subir muy pronto. Ujú. O sea, la tengo impresa acá. Está impresa incluso, que es como la quiero vender en el futuro. Es un papel metálico de algodón Mm, que le da un efecto y un acabado impresionante a la imagen. Eh, entonces, pues sí, pienso hacer esto, ¿no? Vender obras en el futuro que sean de Playmobil. No hay ningún problema porque se venden como obras de autor, son distintas a las que he trabajado para Playmobil, entonces pues, no tiene nada que ver. Que incluso, a ver, las fotografías que yo he trabajado para Playmobil, tal cual sí me las pagan, pero yo sigo teniendo la autoría, ¿no? bien. Entonces no les cedo como esto es de Playmobil, como yo Mm, creo que sí hacen los fotógrafos que trabajan para las cajas o los catálogos.
En claro. este caso no, ¿no? Como todo lo que yo he trabajado, Mm, en su mayoría, el 80% del trabajo con Playmobil ha sido para redes sociales, ya el restante ha sido como para cosas de merchandising, página web, o en algún momento trabajé una caja con Oliver Schaffer, la de la figura transparente de Happy Birthday. Eh, pero en realidad todo ha sido redes sociales. Todo eso es material factible como para pues, que yo pueda utilizar, ¿no? Lo que sí es complicado, digo, a no ser que lo masifique, es que yo vendiera, por ejemplo, imágenes de licencias con Playmobil, como Volver al Futuro, Scooby-Doo. O sea, claro. incluso ellos tienen miedo de que esas imágenes se utilicen una vez que ya fueron presentadas por ellos en el periodo de tiempo que se determinó por contrato. O sea, hay unos proyectos a futuro que te iré comentando después, pero se quiere hacer algo muy bonito para conmemorar los 50 años de Caballeros el próximo año, Mm, eh, porque el próximo año se cumplen 50 años de que salieron las primeras estructuras y el primer castillo de Playmobil, ¿no? wow. Y el Mm, siguiente año, para el 2028, también se quiere hacer algo muy bonito para eh, los piratas, ¿no? Entonces, todavía no hay nada concreto, todavía queda está todavía muy al aire, es muy temprano, pero por lo menos sí se tiene la intención de que se haga un homenaje a estos temas, ¿no? Tan importantes para los coleccionistas de Playmobil. Y que sí. también, pues bueno, se busca como que la marca retome ese rumbo nostálgico y de origen, ¿no? Para los coleccionistas que Mm, tanto extrañamos. Me incluyo porque yo trabajo para la empresa, pero a veces llego a sentir que estoy trabajando ya con otro juguete, algo que ya no tiene nada que ver con Playmobil, ¿no? Sobre todo con nuevas líneas como Monster High. O sea, no es que me desagraden, sino simplemente ya no las siento Playmobil, ¿no? O sea, me gustan, pero digo, esto ya no es Playmobil. O sea, no pertenece a mm, mi infancia o a la esencia a la que me remite sí. Playmobil, ya es distinto, ¿no? No digo que esté mal, no digo que esté feo, no, nada, pero simplemente es distinto. Sí, 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 sí. Eh, entonces, qué bonito que se pueda como regresar a esto y veamos qué pasa con esos homenajes. Y pues espero que también haya gente que les interese o les gustaría como adquirir algún tipo de imagen, porque voy a sacar algunas específicas. Y no sé si recuerdas que apenas estuve haciendo como subí algunas cosas de que estoy haciendo una fotografía de piratas, que de hecho la voy a Sí. relacionar con esto, pero no tiene que ver nada con este proyecto. Y esta fotografía justo es un homenaje a mi propia ilusión porque yo empecé con piratas en Playmobil en el 2009 a fotografiar piratas con la isla y desde entonces no lo volví a hacer. O sea, trabajé una serie de piratas muy rápida con Playmobil hace 3 años, pero Mm, no es lo mismo porque yo siempre quise regresar a lo que es mi colección. O sea, yo he fotografiado lo que me han pedido de trabajo, pero dejé de lado mi parte de colección y claro. dije, a ver, yo soy fan de los 90s y de los 80s, quiero hacer fotografías con las cosas que yo tengo, que he acumulado, aparte sí tengo bastante de los Mm, 90s que quiero fotografiar. Y dije, voy a regresar, voy a hacer una fotografía que tenga que ver completamente con piratas, como para homenajear los 15 años que han pasado, 17 años que han pasado ya de esto. Entonces digo, bueno, hagamos algo conmemorativo también de mi parte. Y porque, bueno, a ver, también lo de la inteligencia artificial ha cambiado demasiado el panorama futuro, que esto es otro tema, pero mm, pues también me he replanteado qué pasaría si la inteligencia artificial absorbe mi trabajo por completo. Y digo, bueno, o sea, también nadie me va a quitar mi cámara, ni mis Playmobil, ni mis flashes. Entonces yo seguiré haciendo fotos, aunque quién sabe si esto pueda ser duradero en temas de trabajo o de oficio en el futuro. Pero bueno, eso es otra cosa. mm, Lo que sí es importante es que ahorita que la inteligencia artificial diluye demasiado los trabajos de los artistas, porque lo que el artista hace y lo que el artista hace y lo que la inteligencia artificial muestra, pues a veces no sabes qué es hecho con IA y qué es hecho por alguien que lo sabe hacer muy bien. mm, Por lo tanto, creo que es un momento de empezar a trabajar más o esforzarse más por sacar el detrás de escenas. Y estoy haciendo como un totalmente. Mm, pequeño documental sobre la creación de esta foto para que se vea
por completo cómo se hizo, cómo se Sí. delimitó, cómo se resolvieron temas como el agua, por ejemplo, que sí se usa agua real. Entonces, creo que esto también es como bonito me gustaría que la gente lo conozca porque es algo que nunca ha visto de mi trabajo, ¿no? O sea, Ujú. casi nunca muestro cómo hago las fotografías, sino solo ven el resultado. Y espero que funcione, ¿no? Independientemente de esto, Yo yo creo creo que que sí, esta a la gente fotografía le de encanta pirata, ver los procesos de cualquier cosa, te pones a ver lo que sí creo que esta cómo... fotografía va a ser la última que haga así de grande en mucho tiempo, porque involucra mucho tiempo de trabajo. Ahorita yo ya fluyo muy rápido, o sea, lo que antes me llevaba una semana lo puedo hacer en un día o dos, ¿no? O sea, porque ya conozco más rápido cómo hacer las cosas y sin embargo esta fotografía me va a llevar como una semana o dos de trabajo. Fueron 12 horas, Ujú. ¿no? Corridas solamente de fotografía, son 120, no, casi 185 fotos que se van a unir para hacer una sola, ¿no? Entonces, 185 fotos para hacer una es mucho trabajo porque hay muchas cosas que son manuales y las quiero hacer con todo el nivel de detalle posible. Ya el final se presentará, espero que en 2, 3 semanas. Ya todo Mm. esto es para marzo. En marzo vienen muchas cosas buenas porque, digo, es mi cumpleaños. El chino cumple 36 años, igual que yo. Y al mismo tiempo, pues se va a hacer esta exposición que te menciono con mi amigo el pintor. Y también quiero sacar esta fotografía de los piratas para hacer complemento y el making of, ¿no? Muy bien. Y Esta en abril, expo, mayo, sacaría ya cosas a vender. la Dime. expo es en México, Sí, espectacular, muy bueno. sí, pero iré subiendo todo. Digo, estás invitado si quieres venir. Todavía no ponemos Oh, me fecha encantaría, exacta un de poco cuándo va a lejos. ser la exposición, pero de todas formas todo podrá verse en línea, así que en dado caso podrás verlo aunque estés en Argentina. Si pudieses regalarle al niño Adrián un Playmobil que nunca tuvo, ¿qué le regalarías? El chino lo decía desde los 6 años hasta los 17. O sea, yo creo que hubiera sido feliz si hubiera podido tenerlo en esa época, en esa transición de 11 años que no lo pude tener. Me hubiera encantado. Entonces, definitivamente sería ese. Digo, siempre hubo cosas que amé con locura de pequeño. Siempre quise el castillo, el 3666, siempre quise la mansión victoriana, quería el templo del dragón, quería el barco pirata, o sea, siempre hubo cosas gigantes que quise y que nunca tuve. Tuve sets mucho más pequeños, o sea, los sets grandes ya los empecé a tener más grande también. O sea, mi primer barco lo tuve a los 15 años. Eh, Igual la Laguna Pirata la del 2000 también la tuve a los 15 años. El castillo, mi primer castillo lo tuve a los 15 también, el que te comentaba, el castillo de León. Entonces, yo creo que definitivamente sería el chino, a pesar de que podría haber muchos que me hubieran hecho muy feliz. Creo que este solo tiene una figura que representa todo. Ya con eso. Adrián, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por haber estado un ratito acá en este canal que estoy tratando de construir. Muchísimas gracias, Facundo. La verdad es un placer y un honor que me hayas hablado. Me gusta mucho tu contenido. Me divierte bastante. Créeme que siempre lo veo. Me Gracias. parece bastante divertido y me encanta que puedas hacer esto. Ojalá yo también tuviera más tiempo porque de verdad siempre he querido hacer esto de subir videos y hacer cosas explicativas. Lastimosamente no me da la vida, pero disfruto mucho lo que haces. Entonces sigue con eso. Me da mucho gusto que ya hayas llegado a los 4000 views. Perdón, followers. Espero que llegues a muchísimos más muy pronto. Vas creciendo muy bien. Entonces continúa tú también así con tu trabajo. Y pues bueno, aquí tienes un amigo. Y lo que necesites, siempre cuenta conmigo. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti. Gracias por haber llegado al final de este nuevo capítulo. Espero que les haya gustado la entrevista que nos regaló Adrián. No olviden dejar su comentario y ponerle like a este video y también activen la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba nuevo material al canal. Gracias nuevamente, nos vemos en un próximo video. Bye. Pues un saludo. Bye.